¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Resulta alentador abrir un informativo con la noticia con la que abrimos esta noche: el tercer plan industrial de Renault. Las virtudes que resumen este plan: dos cifras, 2.000 contratos indefinidos en Valladolid, 1.000 nuevos empleos en Palencia. Cifras que avalan el compromiso de Renault con nuestra comunidad, que ya lleva 3 planes industriales y que deberían servir de ejemplo a aquellas otras multinacionales que están inmersas en procesos de deslocalización. Serán 1.000 empleos, serán en Palencia y para el turno de fin de semana y festivos. Esto permitirá producir 400.000 Meganes y Kadjares al año, 3 veces más que hace 2 años y un 33% más que ahora. Una cadencia que nunca se ha realizado en Palencia. Un ritmo que nos viene muy bien para dar respuesta a la demanda de nuestro nuevo Megane. Luego vendrá un nuevo coche y un nuevo motor para Valladolid, la ampliación del centro de I+D y el taller de aluminio. Aseguramos es que el momento que vive ahora mismo Renault, que es uno de los mejores de su historia, va a permanecer durante los próximos años. Nos va a permitir consolidar un trabajo que comenzamos hace 7 años con la negociación y la posterior adjudicación del primer plan industrial. El diálogo social ha sido clave en los 3 planes, el apoyo de las administraciones también. Al presidente de la Junta ha detallado de Los Mozos el nuevo. Aún está pendiente el parque de proveedores de Valladolid. El de Palencia ya está lleno. Y esa apuesta nosotros la mantenemos, y máxime ahora. O sea, la teníamos clara antes, pero ahora con la apuesta que ha hecho Renault España, pues como le digo, nos convierte pues en líderes. Por cada empleo directo de Renault se crean 4 indirectos. La plantilla es de más de 11.000 personas. Después de presentarlo en Valladolid, el presidente de Renault España se lo explicaba por la tarde a Mariano Rajoy. En la Moncloa, Rajoy también tuvo oportunidad de conocer el segundo plan industrial de Renault. Se presentó allá por el año 2012, poco después de que llegara al gobierno. Una buena noticia nos sirve para arrancar nuestro tiempo de tertulia. Esta noche con Chema Crespo. Chema, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Hola, buenas noches. Y con Nacho Foces. Nacho, ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Todo en orden, ¿no? Todo en orden, enhorabuena por los éxitos deportivos. Gracias, gracias. Por cierto, Chema, me ha dicho Nacho que si tienes una entrada para él, para ir a Milán. No, hombre, a mí me gusta que cuando me felicitan, por la razón que sea, que nadie está obligado a felicitar, pero sobre todo que sea sincero, ¿no? Sí. Entonces tengo la sensación de que en esto mi compañero Foces no es sincero. Bueno, venga, pero hoy, como estamos contentos, le creemos y todo. ¿Qué tal estás, Ernesto? Bien. Abren muchos periódicos con la noticia de Renault, imagino, Sí, ¿no? Sí. Sí, pues adelante, habla tú antes de que hablen aquí estos empezamos con el norte de Castilla, que abre su primera con este titular. Renault invertirá más de 600 millones en Valladolid y Palencia hasta 2020. Y también señala que el nuevo plan industrial ampliará la plantilla en 3.000 trabajadores. También el diario ABC abre las páginas de Castilla y León con este mismo asunto. Renault apuntala su futuro en la región con otro modelo y una planta de aluminio. Diario de León abre también su primera con una noticia que tiene que ver con, en este caso, la crisis de una empresa emblemática de León. Los dueños de Everés, de la editorial Everés, pagarán 15,5 millones de euros por la gestión irregular. Un juez condena a los López Varela a inhabilitación y a devolver dinero desviado a la matriz. Diario de Burgos destaca en su primera una noticia que tiene que ver con un empresario, con el presidente de honor del grupo Antolín, don José Antolín, que ha sido distinguido con el premio Reino de España a la trayectoria empresarial que será entregado por el rey. Y reconoce el ejemplo de su labor en cuanto a generación de empleo, inversión e internacionalización. El Correo de Burgos, con una imagen de las obras del AVE cerca ya de la ciudad de Burgos, señala que el AVE sigue parado pendiente de la negociación con Fomento. Diario de Valladolid, El Mundo, detenido por abusar de 4 menores de un hogar tutelado, el arrestado de 58 años las engatusaba con regalos a las menores para llevarlas a su casa de Arroyo. Y Diario de Soria, Soria languidece mientras Teruel arranca ya con su inversión
territorial integrada por una cantidad de 52,7 millones aportados al 50% por la Comunidad Europea. Y los empresarios sorianos aplauden la celeridad del Gobierno de Aragón y urgen una solución para la iniciativa soriana. Y por último, el Diario de Ávila destaca que la Universidad Nacional de Educación a Distancia traerá 22 cursos de verano a la provincia y se extenderá este año con un curso sobre la transición y Adolfo Suárez a Cebreros. Esos son los titulares de las primeras. Ernesto, ¿qué viñetas me traes esta noche? Pues mira, dos viñetas que tienen que ver ya con el inminente clima electoral. La primera es la de Rodera en el mundo de Castilla y León, que nos muestra José María González, el coordinador regional de Izquierda Unida. Queremos ser la voz de todo el mundo, que ningún sector social se quede sin ser escuchado, y le contestan, hombre, pues precisamente nosotros lo que no podemos hacer es hablar todos a la vez. Y Sansón en el norte de Castilla, a propósito de los debates, nos muestra aquí a Soraya Sáenz de Santamaría y Mariano Rajoy. Dice, si quieres que te ayude a preparar algún tema del debate, no tienes más que decirlo. Dice, no, gracias, ya lo he grabado. Le da pereza a Rajoy lo de debatir. Después hablaremos, como no, de política, pero antes de lo que yo les decía al principio, de una buena noticia. Tampoco estamos sobrados de buenas noticias y, ¿por qué no? Vamos a analizarla. El plan de Renault, el tercer plan industrial de Renault, evidentemente es una bendición en estos tiempos tan complicados, ¿no?, para Castilla y León, para Palencia y Valladolid sobre todo. Bueno, para el conjunto de la comunidad autónoma, y yo diría que para el conjunto del país, porque estamos hablando además de industrias punteras en tecnología, por lo tanto el I+D+I aquí ha funcionado, por lo tanto aquí funciona el valor añadido, y al mismo tiempo pues me imagino que el grueso de los vehículos que se fabriquen pues estarán dedicados a la exportación, con lo cual pues se cumplen todos los objetivos. Además se genera empleo, me imagino que después de buenas negociaciones pues será un empleo en garantías, un empleo de calidad, y estas son las noticias que uno querría recibir todos los días. Demasiado a menudo vemos que el empleo se crea de uno en uno y se destruye por centenares, ¿no? Por lo tanto, una noticia extraordinaria. Sí, sí, sí. Nacho. Es de las de tocar las campanas, como se hacía antes los días de gloria, ¿no? Hoy se puede decir, desde el punto de vista del empleo, lo es tal, porque además permite enfocar la segunda parte del decenio, llegar al comienzo del siguiente, bueno, con una estabilidad, por lo menos además en el cogollo central de un tipo de industria como es el de la automoción, que tiene a su vez unas ramificaciones en la industria auxiliar, que a su vez se va a beneficiar de todo esto. Además, esa cifra de más de 600 millones que va a invertir en este periodo Renault es la cifra de mayor inversión que ha hecho nunca Renault en España, con lo cual estamos hablando son unas magnitudes, desde luego, eso, que invitan al optimismo, y que es verdad, si no todos los días, sí que todas las semanas podíamos tener una de estas. Además, después de una EPA que ha sido muy complicada, después de unas cifras del paro registrado que también, aunque son positivas, pero no dejan de situarnos en un umbral todavía muy alto. Y bueno, y hay que decir además también que, en fin, asistimos a los fenómenos de deslocalización de las grandes multinacionales, y al mismo tiempo pues sabes que siempre se está en el riesgo de que sencillamente una industria de estas características o similares pues opte por llevar su proceso de producción a otras latitudes. Después de todo lo que hemos pasado, porque no hace muchos años que no hablábamos precisamente de esto, sino de todo lo contrario en el caso de Renault. Se pasaron situaciones muy complicadas. Claro, tiene mucho que ver, y yo creo que es justo reconocerlo también. La parte social, sobre todo los dos grandes sindicatos, Comisiones y UGT, tienen mucho que ver en que haya habido primero un acuerdo laboral que permitiera traer este acuerdo industrial, traer estas inversiones. Y, hombre, se ve que es la suma además de parte social, administración, capital privado. Bueno, es un ejemplo a seguir, que ojalá cunda, ojalá cunda, porque desde luego es una gran notición. Pero frente a la buena nueva de Renault, de la que nos felicitamos, por supuesto, desde el AUKI siguen llegando noticias descorazonadoras. Los trabajadores de la planta en Valladolid siguen adelante con su calendario de movilizaciones en protesta por el cierre. Esta mañana se reunían con los miembros de la mesa de las Cortes. Los grupos políticos han trasladado a los trabajadores su rechazo al expediente de regulación de empleo y están dispuestos a viajar hasta París para apoyar a la plantilla ante la dirección de Lactalis, la multinacional propietaria de la UTI.
movilizaciones también de los trabajadores de Dulciora. Se han concentrado como cada jueves a las puertas de su centro de trabajo en Valladolid para reclamar que no se cierre y que continúe la actividad de una planta que es rentable. Bueno, en estos dos casos vemos la cara contrapuesta, ¿no?, de las multinacionales, ¿no?, de esas que no piensan en el terreno, que no tienen alma y que piensan en la deslocalización, aunque estemos hablando de plantas que son rentables. A miles de kilómetros de aquí toman una decisión sin fijarse si hay nombres y apellidos detrás de cada cifra que manejan, y al final lo que vemos aquí es la cara, es exactamente la cara que se convierte en cruz de todo lo que hemos dicho antes con Renault. Todo lo que de positivo tiene Renault lo tiene de negativo estas multinacionales que es que no miran, además, no miran. La última de esta misma semana respecto a Lauki era que estarían dispuestos a vender a una empresa que no fuera del sector. A una de churros. Pero, claro, dice, pero ¿a qué tipo de empresa? ¿Qué tipo de empresa va a invertir ahí si no es del sector? Es que ya es el cierre por el cierre, que es lo más cruel que puede haber en una política laboral y en una política empresarial. Bueno, es que encima pues está bien traído, ¿no?, la doble circunstancia en los mismos días, ¿no? Claro, Renault también es una multinacional, Nacho, y toma sus decisiones estratégicas en función de la búsqueda de su rentabilidad. Si, por ejemplo, aquí se ha valorado la paz social que tenía garantizada, uno a veces también tiene derecho a inquietarse cuando se garantiza demasiado la paz social, porque la paz social a veces se interpreta exclusivamente como recorte de derechos de trabajadores, etcétera. No es el caso, por lo que parece, porque aquí se ha hablado de acuerdo. Y en este caso, en el caso de Dulciora y en el caso de Lauki, claro, aquí estamos con las faltas de previsiones. Si vemos a los responsables políticos recibiendo y abrazando al presidente de Renault España, bien sea el presidente del Gobierno de la Nación, el presidente de la Junta de Castilla y León, cuando hay una situación favorable, uno echa de menos que, con carácter preventivo, los responsables políticos, en lo poco que tengan que decir, porque también estamos ahora mismo en una sociedad en la cual la globalización, en la cual la falta de elementos de regulación, de la supresión de las regulaciones, la supresión de los controles, todo ese liberalismo llevado hasta el absurdo, hace que los responsables políticos a veces solo puedan interceder o intervenir cuando se piden subvenciones públicas, cuando se pide dinero público. Ahora, pues claro, sí, les ven, les reciben en las Cortes, les acompañarán en la protesta a París o donde hayan de ir, pero me parece que la capacidad de incidencia política en cuestiones empresariales o es previa o posteriormente es bastante inútil. Vamos a hablar de otro sector del que siempre que hablamos, o casi siempre que hablamos, es por malas noticias. Lo que la semana pasada parecía un rayo de esperanza para las cuencas mineras, esta semana ha dado paso a los mismos nubarrones que amenazan desde hace tiempo el sector. Ayer fueron los sindicatos mineros, hoy la patronal del sector Carbunión, la que se ha reunido con el secretario de Estado de Energía. También la patronal considera que el Gobierno de España ha tirado la toalla ante Bruselas, que no se puede pedir más que el incentivo al carbón autóctono y que ni siquiera este está asegurado. Hora y media con Alberto Nadal solo han servido para aumentar la inquietud de Carbunión por el futuro de la minería. No va a seguir peleando por ninguno de los mecanismos acordados en el marco de la minería. Ni ayudas medioambientales, ni céntimo verde, ni ningún incentivo a la quema de carbón nacional. Solo primas de 10 euros adicionales que las eléctricas ya están aplicando en el precio que están dispuestas a pagar y cuyos efectos la patronal vaticina como negativos, sobre todo si, como parece, no se van a tramitar con urgencia. A pesar de lo que se ha dicho en prensa estos días, son ayudas que hay que reintegrar una vez que no cierres en el 2018, con lo cual, bueno, es decir, pues son ayudas que dudamos mucho del beneficio que puedan tener a corto plazo y desde luego el efecto que vayan a tener a largo plazo es malo. Sin mesa del carbón a la vista, junto con los sindicatos, Carbunión echa mano de los partidos, autonomías y ayuntamientos que los han respaldado. No puede coger ahora al gobierno unilateralmente y decir que para él ha sido imposible negociar con Bruselas y lo que había firmado con nosotros decir que no hay que cumplirlo. Óscar Lapastora ha insistido en que deben buscarse y negociarse alternativas en la mesa del carbón, pero no incumplir el plan. En esta situación el Gobierno regional opta por la prudencia y prefiere esperar a ver cómo se materializan esas ayudas. Pero frente a esa prudencia, la contundencia del líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, acusa al Gobierno central de volver a engañar a los ciudadanos. No lo sabemos oficialmente y por eso pues, me va a permitir que en este momento no me pronuncie más. Pero desde luego, si no se materializa en los términos en los que estaba previsto, la satisfacción desde luego dejaría de serlo.
Ya no es creíble eso de que nadábamos contracorriente, porque los países europeos, Alemania, pero también Polonia y otros, están revirtiendo la situación para salvar la minería, porque es necesaria para nuestro mix energético, porque es imprescindible como reserva estratégica y porque también es absolutamente necesaria si queremos salvar el empleo en las cuencas mineras. Por tanto, en esa batalla vamos a estar, pero lo que ha pasado esta semana ha sido, lamentablemente, una vez más, humo y mentiras del Gobierno del Partido Popular. La verdad es que cuando hablamos de la minería, las buenas noticias no duran ni una semana. Pero fíjate que en relación con lo que decía Chema antes, a propósito del contacto de los políticos con las empresas multinacionales, en el caso de la minería parece que ahora todo depende del compromiso o no de las eléctricas, donde la clase política tiene bastantes representantes, de los que fueron antes políticos y ahora son consejeros de gas natural o de cada una de estas empresas que tienen las centrales térmicas. Y ahí parece que, a pesar de tener colocados a políticos de todas las fuerzas, pues no hacen esa labor de convicción, ¿no? Es que, aparte de esa característica, las dichosas puertas giratorias y todo esto, ¿no? de ministros, en fin, aparte de esa peculiaridad que se va corrigiendo y bien corregida sea, lo cierto es que el sector eléctrico, si algo es, por más de que se liberalizara y por más que se financiara su tránsito hacia la liberalización, sigue siendo un sector regulado. Claro, aquí topamos con las directivas comunitarias. Yo creo que alguien tiene que decir la verdad alguna vez, ¿no? Es decir, aquí se han cometido algunos atropellos, se han cometido algunos abusos, aquí ha habido primas al carbón y aquí ha habido fraude también, percibiendo las primas sobre el carbón autóctono cuando el carbón venía de fuera. Esa es una realidad. Pero aquí de lo que se trataría de saber definitivamente si nuestro país tiene asignada una cuota de emisiones en base al carbón autóctono con el acuerdo de las eléctricas, para dentro del cupo que se nos asigne de la Unión Europea, para que, en fin, nuestras cuencas sepan a qué atenerse, porque es que esto parece que se fuera modificando diariamente. Y hay una segunda cuestión. ¿Qué duda cabe que el carbón pues tiene fecha de caducidad en el tiempo que corresponda, como todo recurso natural? Y me da la sensación a mí también pues de que, a pesar de que haya habido inversiones, yo no sé si nuestras cuencas mineras pues han sido o están preparadas, o a lo largo de los años, porque esta historia ya es una historia larga, se les han ido generando condiciones para que haya algún tipo de vida después de la industria del carbón, ¿no? Bueno, vamos a empezar a hablar de política porque tenemos muchos temas que comentar, pero es que estaba aquí brujuleando por algunas páginas web y estoy leyendo un titular del Norte de Castilla que me hace mucha gracia. En Valladolid huele mal, entre paréntesis, otra vez. ¿Habéis encontrado la causa? No, por más que hemos preguntado durante toda la santa tarde, después de que en la redacción unos y otros levantáramos las sospechas por el de al lado, decir mal olor, hemos salido a la calle, veíamos que seguía oliendo mal, y que si purines, que si producto de las alcantarillas, que sí, y con el que sí nos hemos quedado, nos han dado unas cuantas razones de por qué pasa, pero es verdad, es que ha habido como entre 2 horas y media, en que no es que fuera mal olor, es que era un auténtico hedor el que había en Valladolid. Es una cuestión física, no es... sí, mental no era. No, me refiero a algo huele a podrido en mi reino, a pero mira, son estrictos, Chema, son estrictos, durante 1 hora. Ahora dicen 1 hora, a mí se me ha hecho eterno. 1 hora, un extraño olor ha invadido la ciudad, veremos cuál, porque estas son cosas de las que se habla mucho, porque evidentemente son muy molestas. No es por la política, creemos. Porque en la actualidad política, lo más novedoso de este jueves ha sido el apoyo mayoritario de los militantes de Izquierda Unida, de los que han acudido a la consulta al acuerdo con Podemos para acudir juntos en las próximas elecciones. El 79% de los que han votado, unos 20.000, quieren la confluencia. El 13% la ha rechazado y casi un 4% se ha abstenido. Eso sí, en ese 13% del no está el único alcalde de Izquierda Unida en una capital de provincia. Al zamorano Francisco Guarido no le gusta la alianza porque no ve claras las condiciones de la misma. Llevamos mucho tiempo en la política y en un partido político como es Izquierda Unida para que, pues en 24 horas nos podamos disolver en otro grupo. Eso
Desde luego, mi sector en Izquierda Unida no lo quiere, ni yo tampoco. Yo por eso he votado no, estando a favor de un pacto, y he votado no porque no estaban claras las condiciones. Guarido también ha recordado los desprecios de Podemos e Izquierda Unida en la anterior campaña electoral. Desde el partido de Pablo Iglesias salen al paso de estas declaraciones. El secretario regional de Podemos en nuestra comunidad cree que la confluencia con Izquierda Unida supondría un crecimiento exponencial del número de diputados de estas formaciones. Es verdad que estamos en plenas negociaciones, pero yo soy optimista, yo sí que confío en que al final, bueno, pese a que pueda haber reticencias en algún sector de Izquierda Unida, yo confío y espero que se pueda lograr un acuerdo y que podamos articular esa candidatura más amplia, esa candidatura plural y esa candidatura potente que aglutine a esa mayoría social que demanda un cambio. Bueno, os pido opinión sobre esta confluencia. ¿Supondrá, como creen algunos, el fin de Izquierda Unida? A ver, ha dicho ¿supondrá el sorpaso al PSOE? Algo ha dicho el alcalde de Zamora que permite comprender por qué los más viejos del lugar de Izquierda Unida tienen estos recelos por la confluencia con Podemos. Saben que se lo van a merendar. Pero también Izquierda Unida, vamos a poner todo sobre la mesa, Izquierda Unida no creo que financieramente le quede mucho tiempo de vida, porque las deudas electorales que tiene son muy altas. Por otra parte, la famosa renovación que tendría que haber en todos los partidos políticos, en Izquierda Unida todavía tiene más resistencia que la derecha más recalcitrante, porque ahora están conviviendo aquí en Castilla y León y también en España dos almas de distinta generación. ¿Qué les puede pasar? Pues es verdad, tiene razón el alcalde de Zamora, en una confluencia Izquierda Unida que aporta lo que aporta, con Podemos que tiene lo que tiene. Ahora, respecto a lo segundo que tú has dicho, de que vaya a haber sorpaso con el PSOE, pues hombre, vender la piel del oso antes de cazarlo me parece que es un riesgo bastante notable. Eso sí, si el PSOE sigue haciendo méritos, vamos, le pasa Podemos con Izquierda Unida, incluso Izquierda Unida ella sola. Acabas de mencionar el asunto de las deudas de Izquierda Unida. Yo se lo he escuchado personalmente a Gaspar Llamazares y a algún dirigente importante de Izquierda Unida, y eso les tiene absolutamente ofendidos. Dice que esto es algo absolutamente indecente que se ha ido extendiendo y que adjudican a Podemos, que trasladen que con la situación financiera que tiene esa formación política, pues, en fin, están necesitados de esta convergencia para poder resolverla. La verdad que lo consideran como una de las, digamos, de las maledicencias más grandes que se han trasladado sobre ellos, digo, por el hecho de que lo hubieras mencionado. En segundo lugar, respecto al referéndum, no consta en los anales de la izquierda que se convoque un referéndum interno para perderlo, no consta, ¿no? También es verdad que ganarlo por ese 80 y tantos %, pues es un resultado importantísimo. El problema es que ha participado un 28% de los militantes. Claro, es otra lectura, ¿no? Solo uno de cada 4 militantes al final apoyan esa confluencia. Yo, al hilo de esto, en Izquierda Unida y en el viejo Partido Comunista, tienen a Podemos como un auténtico enemigo que se infiltró en sus filas para destruirlos. Y utilizo estas expresiones porque son las que ellos utilizan, ¿no? Y por lo tanto las resistencias son terribles porque ellos consideran que en su acto fundacional Podemos, que por extensión se le adjudica que su vocación es acabar adelantando y liquidando al PSOE, pero en primera instancia, y eso más o menos les ha ido funcionando, penetraron Izquierda Unida, penetraron al Partido Comunista para acabar desmontándolo, y además con expresiones durísimas y con afrentas a sus tradiciones, a su cultura, a sus sentimientos, que les han resultado muy dolorosas. Dice, y así todo, hemos mantenido 1 millón de votos, 1 millón de votos que no se han apuntado a una moda que se llama Podemos, que no sabríamos definir si es de izquierdas, si es transversal o qué características tiene. Y por otra parte, mira, ahora mismo cito a Felipe González, que hoy ha hecho unas declaraciones de estas de las suyas, dice, bueno, parece que en una especie de bipolaridad que ha adjudicado a Pablo Iglesias, dice, parece que ahora está en una fase suave, en una fase buena, en una fase amable. A ver lo que le dura, porque claro, la manera de relacionarse de Pablo Iglesias con sus rivales políticos de la izquierda ha pasado por muchas fases, y en concreto con la Izquierda Unida ha sido demoledor,
absolutamente demoledor y además acogiendo en sus filas a alguien como Tania Sánchez, que en fin se tiene en Izquierda Unida como la gran traidora. Que todo esto es instrumental, sin ninguna duda, que han echado los cálculos y piensan que arrebañando, como decimos en esta tierra, estos votos se puede obtener algún diputado. Esa es la lógica en la que está Podemos, pero no necesariamente esto va a ser matemática pura. No, pero Iglesias está crecido, porque ayer, cuando le ofrecía directamente la vicepresidencia a Pedro Sánchez, porque entiende que va a quedar tercero... Primero, Iglesias es político. Caray. En segundo lugar, yo no me imagino a Iglesias ahora en estas segundas elecciones yendo de humilde diciendo que no va a ganar, pero si hay partidos políticos que sacaron lo que sacaron y están diciendo que van a ganar las elecciones, pues es lógico que intente hacer calar ese mensaje, es político. Entonces, con Izquierda Unida lo que tiene Garzón ya en sus manos es un dato que le permite a él negociar con manos absolutamente libres, pero es que es muy triste, No, Nacho, bueno, él siempre va a poder apelar, que es lo que apelan los dirigentes políticos, a lo que ha salido de la consulta. Tú sabes, igual que yo, que las formas de integración revisten a su vez distintas formas, si es una absorción, si es una fusión, si los líderes que quiere incorporar en las listas los va a cooptar Podemos y va a decidir dónde y quiénes se colocan, esa parte un poquito miserable de la política, esa no está resuelta, ¿eh? Y yo no veo que esto no vaya a generar alguna controversia añadida. Sí, hasta el día del cierre de registro de las Vamos listas. a seguir avanzando, porque los partidos continúan con esa estrategia de eludir responsabilidades, que es lo que han hecho estos últimos 4 meses para culpar al prójimo de las nuevas elecciones, y ahora se muestran incapaces de llegar a acuerdos para reducir los gastos de la campaña que se avecina. Todos dicen que sí a ahorrar, pero no han acordado cómo hacerlo. Les suenan estas excusas, ¿verdad? Se sentaban para cerrar un acuerdo para reducir los gastos de campaña y por el momento solo han pactado volver a reunirse el miércoles para ver si son capaces de hacerlo. En un principio hay consenso para ahorrar en publicidad exterior como carteles y marquesinas, pero poco más. PP y PSOE rechazan que se reduzca el coste sobre el techo de gasto que marca la ley como quieren el resto de partidos. Al final va a resultar que solamente hacen ahorro los partidos grandes, porque los partidos pequeños podrán hacer más gasto de lo que le corresponde porque tienen un límite de gasto superior. Y yo creo que eso sería hacernos trampas a nosotros. Pero entendemos que es mucho más justo, es mucho más real reducir sobre el gasto que de verdad se produjo en la anterior campaña. Los dos se oponen también a que el mailing sea conjunto, es decir, a que se envíen a la vez por correo las papeletas de todos los partidos como reclaman Podemos y Ciudadanos. Que no quieren enviar un mailing mancomunado porque no quieren o no se atreven a competir en igualdad de condiciones. Y eso ahorraría sin duda millones de euros a los contribuyentes. PSOE, Podemos y Ciudadanos están de acuerdo en que sus líderes solo irán a debates si también lo hace Rajoy, una decisión que el presidente en funciones ha dejado en manos de su comité de campaña. Bueno, mailing mancomunado, como decía el representante de Podemos. Mira, Juanma, se puede hablar en bromas o se puede hablar en serio de las cosas de nuestros queridos políticos, ¿eh? Ten cuidado que ha salido una sucesión de estadistas de Castilla y León ahí que, ojo, a ver, si les vas a llevar la contraria. Con marchamo de ganadores, todos. Todos. O sea, la noche del 20 de diciembre nos dijeron, esto si no conseguimos hacer un gobierno, esto es un fracaso y por lo tanto será el fracaso absoluto si no conseguimos hacer gobierno. ¿Una vez que has dicho la verdad, vas a criticarle? Bueno, no, pero claro... Pues, ¿Ha sido un fracaso? Oye, pues qué curioso, resulta que los 4 fracasados van a concurrir a las elecciones, ya lo están reconduciendo, y además me parece razonable que lo reconduzcan. Porque claro, si ustedes mismos dijeron que esto era un fracaso y ahora vuelven los 4 a competir, oiga, de verdad, si fracasaron, retírense. Yo creo que les faltó valor para asumir que, bueno, que en democracia estas cosas suceden, que se había producido un vuelco importantísimo en el electorado español, que no habían sido capaces de interpretar ese vuelco y que probablemente tendrían que apelar de nuevo a las urnas. ¿Qué pasa por decir eso? Y en esto ahora mismo de la reducción de los gastos electorales, como están con esa mala conciencia de que estamos arrastrando al pueblo español a unas nuevas elecciones, vamos a ahorrar. Oiga, sean ustedes coherentes, digan, la democracia cuesta un poquito de dinero, hombre, y bienvenido sea ese dinero. Pasa lo mismo que con sus sueldos. De verdad, pues es verdad que no son altos los sueldos en la vida pública, pero ninguno dice que son sueldos insuficientes y luego estamos rodeados de episodios de corrupción siempre y tal. Digan ustedes que a los políticos hay que pagarlos y hay que pagarlos con dignidad. Y entrados en esa fase, pues vienen las ocurrencias, y eso en Castilla y León lo vamos a entender mejor
mejor que en ningún sitio. Yo creo que los mailing siguen siendo necesarios en un territorio como el nuestro, el cual las distancias, tenemos población mayor, etcétera. La gente todavía la gente duda sale porque con el voto de quiere casa, salir. sí, ¿verdad? Y entonces dice, un mailing colectivo, no saben lo que dicen, porque en cada circunscripción nuestra, en Palencia, se presentarán 12 o 13 formaciones políticas, me imagino, la mayoría de ellas irrelevantes a efectos electorales, pero tendrían que ir con su papeleta y habría que multiplicarlo por todas las formaciones políticas, por todos los electores, y significaría que cada elector no recibiría un sobre, recibiría un paquete con todas las papeletas. Decidme si eso se ayuda. Termino, Nacho, porque tenía ganas yo de soltarme mi filipita esta noche. Oye, que se ahorre lo que se tenga que ahorrar de los gastos de los que disponen. Van a tener unos topes de gasto en función del resultado electoral, nadie les obliga a gastarlo, pero que no quiten ni un euro para garantizar el derecho al voto a todos los ciudadanos. Por ejemplo, el voto por correo o el voto de los españoles residentes ausentes, que sigue siendo una vergüenza que haya que ser un ejercicio de voluntad individual el poder votar. O sea, que igual se pueden ahorrar más en ensuciar farolas, por ejemplo, ese tipo de cosas. Claro. Hay una fórmula de ahorrar que ellos no quieren ahora. Te la he no dejado quieren... para ti. Sí, para ¿verdad? Esa es la que supone ahorro de verdad, claro, y clarifica las campañas. En menos de medio año van a cobrar los partidos políticos las asignaciones que tienen por voto, por escaño, van a volver a cobrarlas. Una vez que pase pueden renunciar a eso, dejar en las arcas del Estado todo ese dinero, que es una millonada, es una millonada. ¿Por qué no renuncian a eso? Por ejemplo, que ibas a hacer una aportación, la de verdad que teníamos que ver, hacerla a coro entre los cuatro. La mejor manera de ahorrar y de llegar a los electores es debatiendo en este plató, en el otro, que encima eso no cuesta a las empresas de comunicación hacer los debates, dando la cara y debatiendo. Pero eso va a ser complicado, ¿no? Porque al final Rajoy ya ha dicho claramente que no está por la labor, que le da mucha pereza, y el resto dicen, pues evidentemente, nosotros ya no vamos a ir a debates en los que no esté el candidato del Partido Popular. Juanma, es una faena, pero mientras no tengan medido en términos electorales qué desgaste le supone o qué coste tiene al político que no quiere debatir, ¿sabes? Pues van a preferir eso, no debatir antes que correr el riesgo. Que un asunto, ¿ya saben quién quiere estar en la campaña? Aquí un paisano de Chema quiere volver a la campaña en la que no estuvo la campaña anterior, porque así lo decidió el Comité Federal del Partido Socialista, Julio Villarrubia. Ayer se lo comentábamos. Y estos días, pues evidentemente es noticia, porque este viernes se reúne el Comité Provincial y de ese Comité Provincial va a salir la decisión de que sea Julio Villarrubia el que encabece la lista del PSOE palentino al Congreso de los Diputados. ¿Qué pasará? ¿Le volverá a pasar a Julio Villarrubia lo que ya le pasó en diciembre? Tiene toda la pinta, ¿no? Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta porque si el acuerdo del Comité Federal del pasado sábado fue que repitieran los candidatos, excepto en aquellos lugares en los que no quiera volver a concurrir el candidato, a mí me extraña, vamos, ya sería de aurora boreal que después de haber quitado a Julio Villarrubia la Comisión Federal de Listas para poner a Mariluz Martínez e hijo, ahora volvieran a hacer lo contrario. Hombre, yo creo que lo que se ha anticipado unos meses, 3-4 meses, es la pelea que va a haber a muerte. No es que estén afilando los cuchillos, es que algunos ya están clavando cuchillos para entrenarse en el arte de lo que puede pasar si Pedro Sánchez saca en vez de 90, 89 diputados, que esa misma noche tendrá que irse para su casa y evidentemente el escándalo que va a haber de guerras intestinas en todas las provincias de España dentro del PSOE va a ser mayúsculo. Chema, tú que conoces el paño, ¿cómo va a terminar todo esto? Hombre, pues yo lo que veo que esto es un ejemplo que da alguien que ha sido dirigente regional del Partido Socialista, es el ejemplo que da de unidad en el seno del partido y de asumir las decisiones democráticas que se toman en el partido, y justo en la inminencia de unas elecciones. A mí me parece que cada uno puede hacer lo que estime oportuno, pero llevar a la tensión de nuevo al Partido Socialista en Palencia, que le ratifique a través de un comité provincial, porque nunca fue verdad que ahí votaran los militantes, eso debe saberse. Votó un comité provincial que, para no aburrir a los telespectadores, es un órgano intermedio interpuesto. Nunca se supo los militantes que votaban a Julio Villarrubia. Llevarles de nuevo a esa expectativa, a los cargos intermedios del partido en Palencia, sabiendo que no es su competencia y sabiendo que la competencia es de la Comisión Ejecutiva Federal, como lo ha sido
pero históricamente pues significa que su ambición no se ha terminado y que lamentablemente se está preparando para batallas posteriores que encima se basarían en una derrota. Yo no veo o no querría ver a ningún socialista deseando que el partido perdiera las elecciones. Oye, voy a incorporar otro tema que tiene que ver de pasada, pero también tiene que ver con la política. El pasado viernes, en la Comisión de Economía de las Cortes, el PSOE ponía en duda una serie de gastos del Ejecutivo en partidas diversas, como gominolas, entradas de cine o para la bolera. Insistía en llegar hasta el final. La Junta dice que es mezquina la interpretación que han hecho de los datos y la portavoz del Ejecutivo ha explicado todo ese listado donde remarca no hay ninguna irregularidad. El Gobierno regional muestra su sorpresa e indignación por la interpretación torticera que dice ha hecho el PSOE de una serie de gastos diversos publicados en el portal de Gobierno Abierto. No sé si es desinformación o maldad, pero sea lo que sea, desde luego es en grandes dosis. Y como tal, vuelvo a reiterar, todos los gastos están absolutamente justificados. Y detalla todas esas partidas. Hablaban de unos gastos de una bolera. Pues que sepan que esos son niños que están ingresados en un centro de psiquiatría infantojuvenil, a los que se les saca como actividad terapéutica. Y de este tenor son todos. El Ejecutivo recuerda que tiene 1.200 niños bajo su tutela. A esos niños se les compran gominolas, se les compran juguetes y se les lleva al cine, como haría cualquiera de nosotros con sus hijos. No hay ninguna irregularidad, reitera la portavoz, ni en entradas de toros ni en ningún otro gasto, por pequeño que sea. Es público todo, les doy las explicaciones. Si nos las hubieran pedido antes, se las habríamos dado también. Antes de hacer ese chascarrillo, ellos han querido buscar un escándalo y me parece muy bien, están en su derecho, pero lo han hecho con tan poco rigor que lo escandaloso es la utilización que han hecho de estos gastos. Valdeón dice que la política no es esto y que el PSOE debería pedir perdón. Te lo pregunto, ¿debería pedir perdón el PSOE? ¿Es esto juego sucio? ¿Cómo es? A ver, no sé si es juego sucio. ¿Lleva o no lleva Desde luego, si es como dice la vicepresidenta, que se supone que hoy ha presentado un informe amparado en datos y en informes, valga la redundancia, de la intervención de la Junta, que eso es un órgano oficial de control del gasto, si es así, el patinazo que ha tenido el Partido Socialista es de aurora boreal. Y no creo que valiera con una simple petición de perdón, porque sobre todo si es que estamos hablando de una materia como la tutela de niños que están bajo el paraguas de la Junta de Castilla y León por las situaciones que se han generado en sus hogares, que claro, es que son palabras mayores. Hay gastos que son indiscutibles, sean de gominolas, sean de chucherías, sean de ir a una bolera, pero estamos hablando de niños tutelados por la Administración. Si es así, insisto, con pedir perdón, yo creo que la vicepresidenta se ha quedado muy corta. Con pedir perdón no basta, porque aquí se ha lanzado, además, no se ha lanzado con una nota de prensa, se ha lanzado en un órgano reglado institucional como es una Comisión de Economía de las Cortes. Con lo cual, yo creo que tampoco se puede quedar aquí la cosa en decir, no, que pidan perdón, no se puede quedar aquí la cosa. El patinazo es, vamos, superlativo. Oye, os tengo que despedir, que se me va el tiempo y tengo que dar después la bienvenida al doctor Autonomisten. Gracias, Nacho, gracias, Chema. Gracias a ti. Consígueles 2 entradas a estos dos culés para la final. Ahora ya sí que le acepto la felicitación a Nacho. Muy bien, gracias. Hasta lunes. Hasta lunes, Ernesto. En breve, nada, a la vuelta de la publicidad, seguimos con el repaso de la actualidad. Recuperamos el repaso de la actualidad y lo que hacemos a continuación es marcharnos hasta el laboratorio del doctor Autonomisten, el que investiga el habitante perfecto de Castilla y León. Doctor Autonomisten, ¿qué tal? Buenas noches. Seas de la provincia que seas, estarás atento a lo que pasa en León, que siempre es lo más entretenido. Así serás un auténtico castellano y leonés. Buenas noches, joven Pérez. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Autonomista. Y León siempre llena las noticias de la región. Cuando no es por política, es por la minería. Tradicionalmente la política leonesa es la más conflictiva, pero en esta ocasión es la política regional la que se ha trasladado en pleno a la capital del viejo reino. Las Cortes celebraron ayer su pleno en el claustro de San Isidoro, homenajeando así las Cortes de Alfonso IX de 1188, celebradas en el mismo lugar y pioneras en eso de incluir representantes de todos los estamentos. En el pleno se oyó el informe del Procurador del Común, institución autonómica que también reside en León. Su informe fue escuchado con mucho interés por los grupos parlamentarios y por los 22 reyes y reinas de León enterrados en San Isidoro, que sin duda no entendían nada de lo que allí se hablaba,
Por ejemplo, Amoedo se quejaba de la falta de transparencia en las contrataciones de los ayuntamientos y Ramiro II le comentaría a Bermudo III que tal vez por eso las sillas de los asistentes al acto eran transparentes. ¿Hará itinerante las Cortes, Silvia Clemente? Hay que felicitar a Silvia Clemente, que con esta iniciativa reivindica nuestra historia a la vez que acerca las instituciones a la ciudadanía. La pena es que no se nos haya ocurrido antes. Con unas Cortes itinerantes en claustros históricos nos habríamos ahorrado los 50 millones de euros que nos costó la sede de Valladolid. Vaya, vaya, ya sabía yo que le iba a gustar lo de las Cortes de León, pero hay otras noticias relacionadas con León, ¿no? Con la minería concretamente, y en esta ocasión, para variar, no son malas noticias para los mineros. La Unión Europea ha autorizado a España para que se incentive el carbón autóctono con 10 euros por tonelada, lo que duplica las ayudas que venía recibiendo. Esta ayuda compensará los bajos precios del carbón extranjero. Es que el carbón extranjero está por los suelos desde que a los americanos les ha dado por el fracking y el gas natural. Menos mal que con dinero público podemos volver a hacer competitivo nuestro carbón. Ya saben ustedes, si su negocio no es competitivo, pidan una ayuda de 10 euros por tonelada y asunto arreglado. Hay quien dice que estas ayudas se agilizan porque volvemos a tener elecciones en el horizonte. El 26 de junio, así que hablaremos mucho de política en estas próximas semanas. Para empezar, hemos visto dos movimientos llamativos. En el PP, Herrera ha ido a Madrid a apoyar a Rajoy. Con llamamientos a la unidad. Parece que la relación de Herrera con el ejecutivo de Rajoy se ha suavizado bastante. Es que 10 euros por tonelada de carbón suavizan muchísimo. Más tirantes están las cosas en el PSOE de Palencia, donde los socialistas desafían a Pedro Sánchez volviendo a proponer a Julio Villarrubia como cabeza de lista al Congreso. Oiga, Villarrubia cayó de la lista anterior por orden de Ferraz tras su enfrentamiento con Óscar López, que es un hombre de Pedro Sánchez. Y como Pedro Sánchez no está en su mejor momento, ahora en el PSOE de Palencia se habla con acento andaluz. Qué bonito es ver cómo funcionan los partidos políticos. Dan ganas de votarles a todos. Tampoco se pase. Eso haría que el habitante perfecto de Castilla y León votara el 26 habitante perfecto, ya sabe, votará el 26 de junio, no le quepa duda. Porque el habitante perfecto siempre ejerce su derecho a voto, ya que él es a la vez conservador y progresista, a la vez emprendedor y funcionario, a la vez laico y con temor de Dios, a la vez castellano y leonés. Bueno. Doctor autonomista, y hasta la semana que viene. Hasta el jueves que viene. Adiós, adiós. Esta noche, por cierto, tenemos que felicitar a los compañeros de Castilla y León Económica, a esta revista especializada que ha cumplido 20 años y, claro, lo ha celebrado con más de 600 invitados. En el auditorio de la Feria de Muestras de Valladolid han podido escuchar el concierto para el espíritu empresarial, un original recital interpretado por los guitarristas Raúl Olivar y Juanjo Melero, que enlazó el mundo de la música con el de la empresa. El 5 de mayo se celebra el Día Internacional de la Matrona, una jornada para concienciarnos sobre el papel de estas profesionales y para recordarnos, por ejemplo, la tarea que desarrollan en países africanos la ONG ANREF, que son las siglas en inglés de la Fundación Africana para la Medicina y la Investigación. La directora general de ANREF Salud África en nuestro país es Ausi Reula, a la que saludamos en Segovia. ¿Qué tal, Ausi? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, le quiero preguntar por esa campaña que llevan ustedes en África precisamente para formar matronas, porque caray, con los datos que hemos conocido son escalofriantes, ¿no? Cada 3 minutos muere una mujer en el África subsahariana por causas relacionadas con el embarazo y el parto, ¿no?
Así es, en los países de África subsahariana la carencia de personal sanitario formado, sobre todo de personal que atienda a las mujeres durante el embarazo y el parto, es muy escaso, con lo cual muchas mujeres durante el embarazo, el parto, no les ve absolutamente ninguna persona mínimamente cualificada. Muchas veces es pues, la partera tradicional de la comunidad, la vecina, entonces la mortalidad materno-infantil durante el embarazo y el parto es altísimo. Como tú muy bien has dicho, cada 3 minutos está muriendo una mujer por esta causa en África subsahariana. Entonces nosotros desde la organización ANRE Health Africa en nuestra sede, que la sede está en Nairobi, en África, nosotros aquí ANRE Salud África, tenemos una campaña que dura hasta el 2018 con el objetivo de reducir esta mortalidad materno-infantil. Para ello, ¿qué queremos hacer? Formar 15.000 matronas. La campaña se llama Stand Up for African Mothers, o sea, movilízate, levántate por las madres africanas, y lo que queremos es que, que tengan acceso a personal sanitario formado durante el embarazo y el parto. 15.000 matronas, mujeres de esos países, ¿no? Para que ayuden a atender el embarazo y el parto. Exactamente, estamos trabajando en unos cuantos países, en Etiopía, Kenia, Tanzania, Malawi, Senegal, Sudán del Sur, me dejaré alguno, Mozambique, Malawi, estamos formando. En los países en los que estamos queremos formar 15.000, es decir que a día de hoy, las últimas estadísticas que me han pasado desde África, estamos en torno a las 8.173 que hemos formado ya en los 3 años que lleva la campaña, y nuestro objetivo es formar esas 7.000 que nos faltan, ¿no? Para de aquí al 2018, para que podamos tener más mujeres, sobre todo porque eso es también un problema que hemos visto. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando en Afar, en el norte de Etiopía, y de las 22 matronas que había, casi todo eran hombres, en unas sociedades muy machistas y con las mujeres con muy poquitos derechos. Pues encima cuando vas a un puesto de salud y el que te atiende es un hombre, pues la verdad que además tampoco favorecía el que fueran, con lo cual estamos promoviendo que sean mujeres las que se forman, sí. Claro, por eso le quería preguntar. Yo no sé si al final lo más complicado es romper esos tabús culturales o si hay alguna otra dificultad para conseguir ese objetivo que se han marcado, el de formar a 15.000 matronas. Pues dificultades tenemos muchas. Mira, por ejemplo, en Sudán del Sur hemos tenido desde hace unos años, paralelamente al programa de formación de matronas y de personal sanitario, hay un programa de acceso a la secundaria de las niñas. Porque ¿qué pasa? Que hay muchísimas menos niñas que acceden a la secundaria en África subsahariana, con lo cual no tienen luego el acceso a formarse en temas sanitarios, bien sea enfermeras o matronas, con lo cual ya partimos de un problema a nivel educativo, que hay menos mujeres formadas para poder pasar a ser matronas. Esto es ya un problema, más después otros problemas culturales y sociales, tanto para la formación como para que las mujeres, una vez que están embarazadas, acudan a un centro de salud y se dejen ver y se dejen atender por personal sanitario. Desde España, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer para ayudar a costear esta campaña? Bueno, pues meteros en nuestra página, haceros socios de ANREF en ANREF.es. También tenemos activo un mensaje a través de un SMS al 25600, si enviáis la palabra matrona, se dona 1,40, que nosotros lo estamos utilizando, todos los fondos que estamos captando aquí en España, ahora mismo los estamos utilizando para formar matronas en Afar. Tenemos abierta una promoción donde estamos formando matronas, todas mujeres, en el Samara College, que está al norte, y todos los fondos que estamos ahora mismo aquí recolectando y en España están sirviendo para formar matronas en Etiopía, que es un sitio donde nosotros hemos hecho otro tipo de proyectos. Hemos trabajado mucho también en agua y saneamiento, hemos trabajado en prevención de la ceguera, en prevención del tracoma, y ahora estamos muy centrados en la formación de matronas. Así que yo animo, porque además es que es un trabajo a largo plazo. Nosotros nos hemos puesto esta meta, ¿no?, de las 15.000 en toda la organización, que es una organización internacional, pero queda mucho trabajo, además de formar las matronas. Luego estamos trabajando en la prevención de la mutilación genital femenina, con lo cual necesitamos recursos para la campaña, necesitamos recursos además a lo largo del tiempo. Sí, yo agradezco a todo el mundo, que hay mucha gente que está colaborando con nosotros ya. Pues animamos desde aquí a que se sumen más castellanos leoneses a esta campaña. Dígame, ¿cuánto puede costar la formación de una matrona en esos países africanos?
Pues mira, depende mucho de la formación, porque hay muchas formaciones que son una enfermera que luego lo que hacen es la especialidad a matrona. En Kenia se está trabajando muchísimo con el e-learning, porque la idea es que si ya tienes una enfermera trabajando en zonas rurales, no se vaya a Nairobi, no se vaya a la capital a formarse porque luego no vuelven. Entonces se hace muchísima formación e-learning en los puestos de trabajo. Nosotros las que estamos formando en Etiopía, como es una formación de 3 años reglada, mujeres que empiezan de secundaria, pasan a la universidad a hacer esta formación de enfermeras con la especialidad de matronas. Es en régimen de internados, desayuno, comida, cena, se les da absolutamente todo, todos los productos de higiene, los viajes al centro, la formación, los libros, las prácticas. Nos sale cada matrona a 1.500, en torno a 1.500 euros al año. Que dices, bueno, pues tampoco es tanto. A mi padre le hubiera encantado que le hubiera costado yo eso al año estudiar la carrera. Aquí se hace primero una selección por toda la región, que es enorme, de AFAR, para ver quiénes son las mejores candidatas. Trabajamos junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación. Se hace una selección, se les lleva al centro, ya te digo, se les da absolutamente todo, ellas no tienen que pagar nada. Desde la matrícula hasta todo el material para estudiar, para comer, para lavarse, absolutamente para todo. Más luego hacen prácticas en toda la región. Hay que financiar también a estas estudiantes que luego van a distintos puestos de salud a hacer las prácticas. Entonces, esto cubre absolutamente todo y nos sale en torno a 1.500 euros la formación anual de una matrona. En ese propósito, y sobre todo para darle más, para que la campaña sea más reconocida a nivel mundial, ustedes cuentan con el respaldo de madrinas de primer nivel y también aquí en España, ¿no? Sí, o sea, la campaña es una campaña, como te he dicho, a nivel internacional, porque nuestra sede está en Nairobi, tenemos oficinas en África, en Estados Unidos, Canadá y Europa. Entonces todos estamos lanzando la campaña a nivel internacional. La madrina así más por excelencia es Graça Machel, la viuda de Nelson Mandela y de Samora Machel, también presidente de Mozambique. Ella es la madrina a nivel internacional. Nosotras aquí en España tenemos la suerte de que nos apoyan también de Segovia, para empezar, la alcaldesa de Segovia, Clara Luquera, a la que quiero agradecer, muchas matronas, periodistas de aquí de Castilla y León, es decir, que Castilla y León es una comunidad muy solidaria y nos apoya muchísimo. Y luego a nivel nacional nos apoyan actrices como Adriana Ugarte, Nerea Barros, Patricia Betancourt, Luisa Martín, que bueno, están totalmente volcadas en la campaña. Nerea Barros estuvo la semana pasada aquí en Segovia también haciendo una presentación. Luisa Martín va a venir también a presentar otra actividad que tenemos. Vamos, la verdad que se han volcado en la campaña y yo se lo quiero agradecer tanto a ellas como a las otras madrinas de aquí de Castilla y León. Ausi Reula, directora general de ANREF Salud África en España, gracias, enhorabuena por supuesto por ese trabajo y mucha suerte. Muchísimas gracias a vosotros, a Castilla y León, que además nos ayuda muchísimo en otro tipo de proyectos también de agua y salud, y por dejarnos, oye, pues contar también, es importante que la gente conozca la realidad que se está viviendo en otros países. Gracias, Ausi, suerte. Buenas noches. Venga, gracias a vosotros. Muchísimas gracias. Nosotros ya nos tenemos que despedir, ya saben que en nada llega Andrés Gómez con las previsiones meteorológicas y les recuerdo que desde las 7:30 de la mañana Pilar Ruiz nos contará cómo se despierta esta jornada Castilla y León. Que descansen.